Hola, hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Gerardo, ¿cuál es la opinión que tiene FANCAP en torno, obviamente, a estas idas y venidas sobre el precio del petróleo y ni que hablar, ¿no? Sobre la caída actual a nivel mundial del precio del barril? La primera conclusión es que no hay ninguna razón para ajustar el precio de los combustibles, que no se justifica de ninguna manera un aumento de las tarifas. Y fundamentalmente por lo que tú decías, en la estructura de costo de los combustibles tiene un peso muy importante el costo del petróleo, del crudo. Por ejemplo, en el gasoil la incidencia de la materia prima es de 50% y en las naftas de 40%. En ese escenario, en la paramétrica actual se tomó como referencia un costo del barril de 1.831 pesos uruguayos. Recordemos que ANCAP compra la materia prima en dólares y vende sus productos en pesos, por lo tanto hay que especificar ese barril de crudo. En la última paramétrica la referencia fue de 54,50 el precio del crudo y el tipo de cambio a 33,60. Eso nos da un valor de 1.831. En la situación actual, el tipo de cambio está aproximadamente 44 pesos y el crudo está alrededor de 37, lo que nos da un costo en pesos uruguayos de 1.628 pesos aproximadamente. Por lo tanto, se está registrando una rebaja, una reducción del precio de la materia prima de casi 11%. Si tomamos como referencia que la incidencia de ese elemento tiene en la estructura de costo casi la mitad del mismo, nos permitiría decir que las tarifas podrían bajar la mitad de lo que se redujo el crudo, es decir, podrían bajar un 5,5%. Por el otro lado tenemos la otra mitad. En el caso del gasoil, la otra mitad, en el caso de la nafta, es el 60%. Ahí tenemos diferentes componentes, por ejemplo, los impuestos, que son diferentes. En el tema de las naftas es 40%, que tiene que ver con el IMESI, que no se ajustó este año. Tiene un 14% de margen de ganancia de las estaciones y de los distribuidores. Tiene el precio del flete, de la tasa de URSEA, de la tasa de inflamable, que es aproximadamente 6%, y tiene el componente de los salarios que incide en un 1,5% en el precio final del combustible. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se ajustaron los salarios en 8,8%, es decir, no llegó a 10%, tomemos como un ejemplo que si se hubiese ajustado 10%, el 10% del 1,5% del precio total viene a ser más o menos unos 60 centésimos, es decir, es insignificante. Por lo tanto, que si no hay cambio en el IMESI, si te escucho. No, porque, a ver si lo entendí bien. Hola, Usted dice que no hay ninguna razón para aumentar el precio del nafta, que eventualmente hasta podría haber una rebaja del precio del gasoil, ¿lo entendí bien? En el caso de no haber modificaciones en el IMESI, que fue lo que sucedió el 1 de enero, no habría condiciones para bajarla. En el caso que el gobierno aumente el IMESI, que ahí ya es una decisión que va paralela a lo que pasa con el precio del crudo, ahí habría que analizar la posibilidad que de la mitad del combustible que tiene que ver con salarios, impuestos y otros gastos, estaríamos en condiciones, o en la ecuación económica, neutralizaría, digamos, la baja del crudo. Por lo tanto, llegaríamos a la conclusión que hay que mantener las tarifas. En el caso que existan ajustes en el IMESI, tendríamos un escenario de mantener las tarifas. En el caso que se mantenga los impuestos como están al día de hoy, habría condiciones para hacer una reducción. Gerardo, vamos a compartir contigo también y también con la audiencia la opinión, los anuncios que hacía Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, en el día de ayer. Como la incidencia del petróleo en el combustible, la incidencia del precio del petróleo, si bien el dólar es muy importante porque el petróleo se compra en dólares, pero la baja internacional del petróleo es una oportunidad, va a haber obviamente un tratamiento diferencial, muy diferencial para los combustibles.
Gerardo, lo que decía Álvaro Delgado, que obviamente a propósito de la baja del petróleo iba a haber un tratamiento diferencial en lo que tiene que ver obviamente con el aumento de los combustibles. ¿Esto no estaría de acuerdo o en sintonía con lo que ustedes opinan? Gerardo. Posición contraria a la que dice Delgado. Hola. Sí, te Hola, escuchamos. ¿me escuchan? Nosotros no estamos de acuerdo con esas declaraciones, porque cuando dice un tratamiento diferencial, me imagino que está partiendo de la base que va a haber un aumento. Y lo que nosotros decimos es que no hay condiciones para registrar ese aumento. Esa adecuación tarifaria que dicen ahora, que hace 10 días para ellos eran tarifazos y que ahora es adecuación tarifaria, esa adecuación tarifaria no tiene ningún componente dentro de la estructura de costo de los combustibles que justifique un aumento de ningún combustible y en ningún porcentaje. Ahora, Con el valor sí, actual del crudo. por eso le preguntaba, ¿no? Si tenemos un valor del crudo que baja muchísimo, pero lo vamos a comprar en una moneda que subió muchísimo, aún así existe entonces la posibilidad de no necesariamente tener que aumentar. Por eso te hacía la introducción de cuánto cuesta un barril de crudo. Claro. Es el precio del barril por el tipo de cambio. En este caso es $37 que está costando el barril de crudo por 44 pesos que está el valor del dólar. Ahí nos dan 1.628 pesos. Y la actual referencia en la paramétrica es de 1.831, es decir, un 10%, más de 10% por encima de lo que está en el momento. Perfecto. Esa situación del precio del crudo nos permite acolchonar los ajustes que hay en la otra mitad, digamos, de la estructura de costo de los combustibles. Gerardo, te agradecemos muchísimo este contacto, la claridad también que has expresado entonces estos números que muchas veces no necesariamente son entendibles para todo el mundo. Gracias, Gerardo, nuevamente. Un abrazo.